¿Sabías que no organizar tus documentos importantes te cuesta literalmente miles de dólares al año? Sí, leíste bien. Miles de dólares que desaparecen, no por un impuesto inesperado ni un gasto excesivo, sino por esa creciente pila de papeles en tu escritorio, esos archivos dispersos que apartas sin descanso. Quizás pienses que es una exageración, solo una broma para llamar la atención, pero déjame decirte que la realidad es mucho más dura, mucho más insidiosa. Imagina por un momento una carta certificada, deslizada bajo la pila de facturas sin clasificar, un plazo crucial incumplido. Resultado, una multa cuantiosa por una declaración de la renta olvidada, una multa por retraso en una declaración que creías haber pagado. Ya son cientos de euros esfumados, sin que te hayas beneficiado de ellos. Y eso es solo el principio. Piensa en las oportunidades perdidas. Esa beca que te habría ayudado a financiar el programa de tus sueños, pero cuya solicitud requería un expediente académico imposible de rastrear en el momento crucial. Esa ayuda financiera para reformar tu casa, cuyos justificantes se quedaron en un cajón ocultos por correo obsoleto. Esas decenas, incluso cientos de euros que podrías haber recuperado en tus impuestos gracias a una deducción fiscal, pero cuyo comprobante de compra ha desaparecido misteriosamente. Estas sumas no son solo números, representan viajes no realizados, experiencias no vividas, comodidades no adquiridas, son el precio silencioso e invisible de tu trastorno. Quizás pienses, no es tan malo, siempre lo consigo, pero ¿cuánto tiempo pasas buscando el contrato de alquiler cuando llega el momento de mudarte? ¿Cuántas horas pierdes buscando la nómina para tu solicitud de préstamo? Cada minuto que pasas buscando, entrando en pánico o rehaciendo el proceso porque no encuentras el documento original es tiempo, tu preciado tiempo, tiempo que podrías haber pasado con tus seres queridos, persiguiendo una pasión o simplemente relajándote. Y el tiempo, amigo mío, es un recurso no renovable, no se recupera. Y hablemos de la gestión de duplicados. ¿Cuántas veces has pagado por un duplicado de un documento de matriculación, una licencia de conducir o incluso un simple comprobante de domicilio porque no encontrabas el original? Cada uno de estos pequeños costos se acumula, discreta y silenciosamente, hasta convertirse en una suma considerable. Esos gastos de envío express para compensar un plazo incumplido. Esas llamadas de alta tarifa al servicio de atención al cliente para obtener información que podrías haber encontrado en segundos si tus documentos hubieran estado en regla. Es dinero tirado a la basura, energía desperdiciada y, sobre todo, un sentimiento de frustración, de rabia latente contra ti mismo. Te hacen creer que estas situaciones son fruto de la casualidad, de la mala suerte. Pero la verdad es que eres tú quien las creó. Cada documento extraviado, cada plazo incumplido, es consecuencia directa de la negligencia, de un «lo haré más tarde» que nunca llega. Y si eres honesto contigo mismo, en el fondo sabes que es cierto. Esta negligencia te está costando caro, mucho más caro de lo que crees. Está consumiendo tus ahorros, minando tu tranquilidad y privándote de oportunidades. Pero permítanme hacerles una pregunta que va mucho más allá de estas frías cifras y pérdidas financieras. Porque si bien el dinero es una cosa, y su importancia en nuestra sociedad es innegable, ¿es realmente lo más valioso? ¿Es realmente lo peor que se pierde cuando los documentos están desordenados? ¿O hay algo más profundo, más personal, más íntimo en juego, algo que ni una multa ni una oportunidad perdida pueden compensar jamás? Porque a veces lo que se pierde no es palpable, pero sus consecuencias sí lo son, y pueden ser mucho más devastadoras. No es solo dinero lo que se ha ido. El dinero, después de todo, es solo una herramienta, un medio. Lo que realmente estás perdiendo, más allá de los euros contados, es mucho más preciado, mucho más irreemplazable. Es tu tranquilidad, es esa sensación difusa, pero omnipresente, de tener que ponerte al día siempre con algo, de estar atrasado con tus propios plazos. Imagina ese peso constante sobre tus hombros, el estrés, ese nudo en el estómago cuando se acerca una fecha límite y sabes que la pieza que falta está en algún lugar del caos. ¿Pero dónde? Esa ansiedad persistente que te carcome, incluso cuando se supone que deberías estar relajándote. Ese tiempo precioso, desperdiciado no en buscar, sino en pánico antes siquiera de empezar a buscar, maldiciéndote por dejar que la situación se agrave. Es esa sensación de estar constantemente abrumado, ahogándote bajo una montaña de responsabilidades sin gestionar, de las cuales tus documentos son solo una pequeña,
pero a la vez tan simbólica, parte. Les contaré la historia de Sophie. Sophie, como muchas otras, dejó que se le acumularan los papeles. Un día, ella y su pareja habían planeado el viaje de sus sueños, una escapada romántica que llevaban meses esperando. Todo estaba reservado, las maletas casi listas, pero en el aeropuerto, al embarcar, cundió el pánico. El pasaporte de su pareja no estaba por ningún lado. Se habían mudado 6 meses antes, y la caja de documentos importantes había quedado a un lado, olvidada, perdida entre el desorden. 20 minutos de búsqueda frenética entre el equipaje, el teléfono, los correos, nada. El vuelo partió sin ellas, y lo que podría haber sido un pequeño contratiempo, se agravó. La decepción se convirtió en frustración. La frustración en agrias discusiones. Se intercambiaron palabras hirientes. El viaje se canceló, el dinero se perdió, sí, pero sobre todo surgió una profunda grieta en su relación. Una confianza destrozada por la incapacidad de gestionar lo que parecía trivial. La verdad es que tu incapacidad para encontrar un documento clave en un momento crítico puede destruir una relación, corroerla de adentro hacia afuera, drenando su paciencia y comprensión. Y ese no es el único lado oscuro de este caos. Imaginen el caso de Mark. Mark tenía una salud frágil y debía seguir un tratamiento específico. Durante una visita de rutina, su médico le pidió su historial médico completo, incluyendo su historial de tratamientos y los resultados de sus últimas pruebas. Mark, convencido de que lo tenía todo archivado, fue a casa a buscarlo, pero el expediente no estaba donde él esperaba. Horas dedicadas a rebuscar, desempaquetar montones de papeles, abrir cajas olvidadas. El pánico crecía, su corazón latía más rápido. Se acercaba la fecha límite para entregar los documentos, y con ella, el riesgo de retrasar su tratamiento, quizás incluso ponerlo en peligro. Esta situación, esta angustia pura, le provocó una crisis de estrés tan intensa que tuvo que ser hospitalizado. Su trastorno no solo causó un retraso administrativo, puso en peligro directamente su salud, hundiéndolo en una espiral de ansiedad y debilidad física. Piensa también en las oportunidades familiares. Un abuelo enfermo que necesita sus documentos de identidad para un ingreso hospitalario urgente. Tus propios hijos pidiendo su historial médico para una matrícula escolar de última hora. Tú, buscando desesperadamente el libro de registro familiar para una cita importante. El silencio denso de una petición urgente que no puedes responder. Las miradas de incomprensión y luego la decepción. Estos momentos no son solo incidentes aislados. Se acumulan, creando un clima de desconfianza y decepción. Debilitan los vínculos, haciéndote dudar de tu propia fiabilidad, de tu capacidad para estar ahí para tus seres queridos cuando más lo necesitan. La historia no siempre termina en un drama espectacular, sino en una erosión lenta y constante de tu bienestar. Es esa vocecita interior que te susurra que no estás a la altura, que eres incapaz de gestionar tu propia vida. Es la sensación de estar abrumado, no solo por el volumen de tus documentos, sino por la vida misma. Te sientes constantemente a la defensiva, temiendo la siguiente solicitud de documentos, la siguiente emergencia, la siguiente prueba de tu desorden. Es una prisión invisible que has construido tú mismo, ladrillo a ladrillo, con cada papel sin archivar, cada archivo olvidado. Entonces, si las consecuencias de este trastorno son tan graves, si pueden afectar tu vida personal, tus relaciones e incluso tu salud, ¿por qué, dime, seguimos posponiendo algo tan vital como organizar nuestros papeles? ¿Por qué aceptamos vivir con esta espada de Damocles sobre nuestras cabezas, con este riesgo latente de ver nuestras vidas trastocadas por un simple documento extraviado? ¿Es ignorancia, pereza, o hay otra razón, más profunda, más insidiosa, que nos impulsa a sabotearnos de esta manera? ¿Te preguntas por qué seguimos viviendo en este caos documental, a pesar de las devastadoras consecuencias que hemos explorado? La respuesta suele estar tras una idea preconcebida, una creencia persistente, que organizar documentos es una tarea compleja y tediosa, reservada para una élite de personas superorganizadas. Quizás pienses que necesitas ser un monje asceta del papeleo, dotado de infinita paciencia y una mente de archivista nata. Imaginas sistemas enrevesados, docenas de carpetas, cientos de etiquetas, horas y horas de trabajo duro,
para poner orden en lo que parece una montaña infranqueable. Puede que incluso te hayan dicho que no estás hecho para esto, que la organización era una cualidad innata que no poseías, y si solo fuera un mito, una excusa conveniente, que te dijiste a ti mismo, o que otros te susurraron al oído, para justificar tu propio desorden. Permítanme desmontar esta ilusión. Lo que nunca les han dicho, lo que les han ocultado consciente o inconscientemente, es que el secreto para tener documentos impecables es sorprendentemente simple, tan simple que cualquiera, sí, incluso ustedes, puede aplicarlo en menos de una hora. ¿Una hora? ¿Es broma? Piensan, ¿una hora para resolver años de desorden? Es absurdo. Pero ¿y si les dijera que la complejidad no está en la tarea, sino en cómo la perciben? Es como el nudo gordiano. Intentan deshacerlo hilo a hilo, cuando un solo corte limpio es suficiente. Siempre nos han hecho creer que la organización es cuestión de rigor extremo, de perfeccionismo. Nos han mostrado imágenes de oficinas impecables, estanterías con libros ordenados alfabéticamente por color, cajones donde cada clip tiene su lugar. Estas imágenes, por muy estéticas que sean, son en realidad una prisión dorada. Crean un estándar tan alto que se vuelve inalcanzable para la mayoría de nosotros, personas con vidas reales, imperativos y una capacidad de atención limitada. Y ahí radica el problema. Al esforzarnos por la perfección, no logramos nada. Nos paraliza la magnitud percibida de la tarea. Imaginemos por un momento que la organización no se trata de una clasificación precisa, sino de una toma de decisiones rápida, no de archivarlo todo, sino de eliminarlo todo excepto lo esencial, no de etiquetarlo todo, sino de categorizarlo todo en unos pocos bloques grandes. Y si la verdadera simplicidad residiera en guardar solo lo absolutamente esencial y desechar, sin remordimientos, todo lo demás. A menudo nos han enseñado a acumular, al miedo a perderse algo, a la actitud de por si acaso. Guarda ese viejo extracto bancario, nunca se sabe, no tires esa factura, de hace 5 años, podrías reclamar una garantía. Son estos pequeños miedos, estas pequeñas incertidumbres, las que transforman una montaña considerable en una montaña insalvable. Consideremos la analogía de una cocina. No guardamos todos los paquetes de comida que hemos consumido, ¿verdad? No recogemos las cáscaras de las verduras, tiramos lo inútil, lavamos lo sucio, y lo ponemos todo en su sitio después de usarlo. ¿Por qué debería ser diferente con los documentos? Porque son importantes, pero la importancia no significa conservación eterna. Un contrato firmado es importante, pero ¿sigue siendo importante el borrador? Una factura pagada es importante, pero ¿es necesario conservarla más allá del plazo legal? El miedo a arrepentirse de haber tirado algo es mucho más fuerte que la alegría de tener un espacio vital y mental despejado. Lo que te ofrezco no es un método complicado, sino una filosofía radicalmente diferente. Una filosofía que te libera del peso del pasado, de la carga de lo innecesario. Es un enfoque que te permite tomar el control, no añadiendo reglas, sino eliminando barreras. Es tan sencillo que te preguntarás por qué nadie te lo contó antes, por qué se ocultó esta información, o al menos nunca se reveló de forma tan directa y desinhibida. Lo cierto es que la industria de la organización tiene todos los incentivos para hacerte creer que es complicada. Cuanto más complicada es, más necesitas sus productos, sus consultores, sus soluciones mágicas, que al final solo te complican la vida. Te venden sistemas multicapa, aplicaciones sofisticadas y una formación interminable. Pero la verdadera solución es mucho más sencilla, mucho más accesible, que se vuelve casi subversiva. No cuesta nada, salvo un poco de tu tiempo y un cambio de perspectiva. Pero si es tan fácil, si la solución está tan cerca, ¿por qué la gran mayoría de la gente sigue viviendo en un caos documental perpetuo? ¿Por qué preferimos hundirnos más en el desorden, soportar el estrés y la pérdida, en lugar de dedicar una hora a una tarea que literalmente podría transformar nuestras vidas? ¿Qué nos impide realmente dar el salto? ¿Es una forma de autosabotaje inconsciente, o hay una fuerza invisible que nos empuja a permanecer en el statu quo del desorden? Tienes razón al preguntarte por qué, si es tan simple,
La mayoría nos encerramos en el caos. No es pereza ni falta de voluntad. La verdad es más insidiosa, más profunda. Siempre te han hecho creer que la organización es cuestión de disciplina férrea, de la fuerza hercúlea para perseverar. Te han dicho que se necesita una voluntad férrea, rutinas inmutables, rigor militar, para mantener una apariencia de orden, y has fracasado, una y otra vez, no por debilidad, sino porque la fuerza de voluntad es un recurso inagotable, no es el motor, es solo una rueda de repuesto. La verdadera clave, la que nadie te ha ofrecido jamás, es un sistema infalible, un sistema que no se basa en tu capacidad de luchar contra ti mismo todos los días, sino en una lógica tan obvia, tan natural, que se autoperpetúa. Permíteme revelarte este secreto. No es un secreto místico, sino un enfoque radicalmente diferente. Olvídate de las docenas de carpetas coloridas, las infinitas subcategorías y las carpetas abarrotadas. La esencia de este sistema reside en 3 principios sencillos, que te liberarán. Primero, la regla de los 2 segundos. Si puedes guardar un documento en menos de 2 segundos, hazlo de inmediato. En cuanto entra en tu vida una factura, un extracto, una carta, 2 segundos bastan para colocarlo en una bandeja de entrada bien definida, un único lugar donde aterrizan todos los papeles nuevos, ni en la mesa de centro, ni en la encimera de la cocina, ni en una pila de para ordenar más tarde. Un único punto de entrada es la mejor antiprocrastinación, un reflejo que evita que el caos se instale incluso antes de que comience. Es el primer paso para recuperar el control. Segundo, organiza por partes grandes, no por pequeños detalles. Olvídate de categorías, como facturas de servicios públicos de 2023, contratos de telefonía móvil de Orange o extractos bancarios de Crédit Agricole. Estas son la trampa de la sobreorganización, la que te hace rendirte antes de empezar. Tu sistema de archivo debe ser tan intuitivo como el orden de los dedos de la mano. Piensa en 4 o 5 categorías principales que abarquen toda tu vida. Imagina casa, alquiler, seguro de hogar, facturas de energía, mantenimiento, trabajo, finanzas personales, extractos bancarios, impuestos, préstamos, inversiones, salud y administración personal, seguridad social, mutuas, historiales médicos, documentos de identidad, permisos, vehículo, documento de matriculación, seguro del coche, mantenimiento, reparaciones, y una última categoría, si es necesario, para lo que es único en tu vida, como niños o proyectos específicos. Cada una de estas categorías principales tendrá una caja de almacenamiento dedicada, o un cajón claramente etiquetado, sin subcarpetas complicadas dentro. Si necesitas un documento, sabes instintivamente en qué caja buscar. Es un método de pesca, no de pesca con anzuelo. Vas directo al grano. Es el fin de las búsquedas desesperadas, de las pilas de papeles que se derrumban. Vas directo a la fuente. Es increíblemente eficiente. En tercer lugar, y este es el punto más revolucionario, la digitalización estratégica y la destrucción implacable. La mayoría de los documentos físicos, de los que temes deshacerte, ya existen en formato digital, o pueden estarlo fácilmente. Toma tu smartphone, escanea un documento, con una aplicación sencilla. Hay algunas gratuitas. Guárdalo en un servicio seguro en la nube, Google Drive, Dropbox, iCloud, con una organización que refleje tus categorías físicas, hogar, finanzas, salud. Una vez escaneado y guardado, hazte la pregunta más importante: ¿realmente necesito la versión física de este documento? En el 95% de los casos, la respuesta es no. Si la administración acepta la versión digital, y esto ocurre cada vez más, con la mayoría de las facturas, extractos y contratos, o si el documento deja de tener valor legal después de cierto tiempo, como los recibos de alquiler antiguos después de 5 años, entonces destrúyelo. No lo tires, sino destrúyelo con una trituradora de documentos. Es un acto de liberación, es una purga. El peso físico de tus papeles desaparece. Uno no se convierte en un coleccionista,
sino en un curador selectivo de su propia vida administrativa. Este sistema no es una sugerencia, es una provocación para deshacerse de lo superfluo, para confiar en la simplicidad. No te pide que seas organizado, sino eficiente. No te pide que clasifiques tus documentos a diario, sino que los proceses en momentos clave, una vez a la semana, para vaciar tu bandeja de entrada, una vez al mes, para escanearlos y destruirlos. Es un compromiso mínimo, para obtener el máximo beneficio. Y luego, una vez que hayas implementado estos sencillos pasos, una vez que hayas sentido la tranquilidad de saber exactamente dónde está cada documento importante, te darás cuenta de algo profundo. La verdadera magia no reside en tener archivadores perfectamente etiquetados, ni archivos digitales impecables. No, la verdadera magia, la revelación alucinante, es la libertad absoluta que te ofrece este sistema. La libertad de no volver a entrar en pánico al recibir una carta inesperada. La libertad de aceptar una oportunidad, sin temor a no encontrar los documentos necesarios. La libertad de dormir tranquilo, sin la ansiedad de fondo que generan los documentos perdidos. La libertad de dedicar tu energía a lo que realmente importa, en lugar de malgastarla en un caos sin sentido. Es una libertad que va más allá del papeleo. Es una libertad mental, una liberación emocional. Te sentirás más ligero, más seguro, con más control de tu vida. Tu mente, liberada del peso del desorden, finalmente podrá centrarse en lo que la nutre, en lo que te llena. Es una transformación que va mucho más allá del papeleo. Entonces, si la libertad es el premio final de esta transformación, si la paz mental es el tesoro que has buscado durante tanto tiempo, ¿estás realmente preparado para afrontar este pequeño esfuerzo inicial? Un esfuerzo que quizás te tomará 1 hora, quizás 2 en los casos más extremos, para ganar no días, ni meses, sino años enteros de tranquilidad. ¿Estás preparado para cambiar este viejo hábito de procrastinar por una vida de claridad y serenidad? ¿O elegirás de nuevo el camino familiar del caos, a pesar de las promesas de libertad que te aguardan? Así que esta pregunta te resuena. ¿Estás listo para hacer ese pequeño esfuerzo inicial, para transformar años de caos en décadas de serenidad? Te lo digo sin rodeos. Este esfuerzo, aunque parezca insuperable al principio, es insignificante comparado con la avalancha de beneficios que te traerá. Es una inversión mínima, para un retorno colosal, esta vez no en dinero, sino en calidad de vida, tiempo valioso y paz interior. Piensa por un momento en el peso que te quitarás de encima. Se acabó el estrés constante de no saber dónde está ese documento crucial. Se acabaron los ataques de pánico al rellenar un formulario o responder a una solicitud administrativa. Imagina el alivio, esa sensación casi de ligereza, al saber, en un abrir y cerrar de ojos, dónde encontrar tu pasaporte, tu póliza de seguro, o ese comprobante de domicilio que alguien te pide inesperadamente. Es una sensación de haber recuperado el control, de finalmente tener el control de tu vida administrativa, y de no ser ya su esclavo. Y eso no es todo. Recuerda esas horas perdidas, buscando, y rehaciendo el proceso. Las recuperarás, multiplícalas por las semanas, los meses y los años. Es una increíble cantidad de tiempo libre que se añadirá a tu vida, tiempo que puedes dedicar a tus pasiones, a tus aficiones, a tu familia, a tus amigos, o simplemente a no hacer nada, a respirar, a vivir. Este tiempo es tu nueva libertad, la capacidad de elegir qué hacer con cada minuto, en lugar de malgastarlo buscando papeles perdidos. Y si les hablo de seguridad financiera, ya no se trata solo de las multas evitadas, o las oportunidades aprovechadas, sino de la confianza absoluta que tendrán en su capacidad para gestionar sus asuntos. Ya no dejarán que se les escapen las deducciones fiscales, responderán a las solicitudes a tiempo, y sabrán cuándo renovar un contrato para evitar sanciones. Es una forma discreta, pero poderosa de riqueza, la de no ser vulnerable a descuidos, retrasos o errores costosos. Tendrán una visión clara de sus compromisos,
derechos y obligaciones. Es un salvavidas en el complejo océano de la administración moderna. Pero más allá de estos beneficios tangibles, hay algo más profundo, más íntimo, es el respeto por uno mismo, el orgullo. Te mirarás al espejo y sabrás que has conquistado un aspecto de tu vida que parecía insuperable. Te demostrarás a ti mismo que eres capaz, que no estás condenado al caos eterno. Es una victoria personal que se irradiará a otros aspectos de tu existencia, dándote el impulso para afrontar otros desafíos, otras zonas grises. Es el fin de esa vocecita crítica que te ha estado carcomiendo, y el comienzo de una autoafirmación silenciosa pero poderosa. Así que la pregunta ya no es si, sino cuándo. ¿Por qué esperar otro tropiezo, otra emergencia, otra pérdida financiera o sentimental, para decidirte? Cada día que pasas desorientado es otro día que te privas de esa paz, esa libertad, esa dignidad. Es otro día que dejas que el caos dicte tu vida. Te invito, te reto, a empezar hoy, no mañana, ni la semana que viene, sino ahora. No dejes que la chispa de la motivación se apague. Elige una sola categoría, la más sencilla, la que menos te asuste. Empieza por ahí. Tómate media hora, solo una hora de tu tiempo, no más. Saca esa caja de documentos misceláneos o esa pila que lleva meses tirada. Aplica la regla de los 2 segundos. Tira lo inútil sin remordimientos. Clasifica lo necesario en tus categorías principales. Escanea lo que se pueda digitalizar. Y destruye el papel si ya no lo necesitas. Para ayudarte a dar ese primer paso decisivo, he preparado una lista de verificación sencilla y práctica. Resume las categorías y pasos clave a seguir, para que puedas ir marcándolas sobre la marcha. Encontrarás el enlace de descarga en la descripción de este video. Úsala como tu hoja de ruta. Tu primera victoria tangible está aquí para guiarte, para demostrarte que este no es un camino sinuoso, sino una línea recta hacia la claridad. Imagina no volver a sentir ese miedo abrumador al encontrarte con un documento perdido. Imagina no volver a sentir esa desagradable descarga de adrenalina al darte cuenta de que has extraviado un documento vital. Es un lujo vivir sin esta ansiedad constante, saber que todo está bajo control, accesible y claro. O este es, en realidad, una necesidad básica, un derecho fundamental, que debes reclamar para tu tranquilidad, tu cordura y tu calidad de vida. La respuesta está en ti, y estoy seguro de que sabes lo que realmente mereces.